Muy buenas noches, profesora y compañeros de Métodos de Evaluación en las Neurociencias del Comportamiento. Esta es la presentación del equipo P, conformado por María Eugenia Vázquez Castro, Andrea Ivonne Romero Guzmán y su servidora Alejandra Mendoza Carranco. Esta presentación es el resultado conjunto de nuestras respuestas sobre los conceptos y características del uso de las pruebas psicométricas en la neuropsicología y la utilidad y los beneficios que estas pruebas representan. Esta presentación respondimos conjuntamente a las preguntas de análisis. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de instrumentos de medición en el contexto de una evaluación neuropsicológica? ¿Cuál es el papel de una prueba psicométrica en la evaluación neuropsicológica? ¿Cuál sería uno de los beneficios principales del uso de una prueba psicométrica? Hablamos también sobre los conceptos de confiabilidad y validez en una prueba neuropsicológica. ¿Qué significa estandarizar y normalizar una prueba psicométrica? ¿Qué implica la sensibilidad y la especificidad de una prueba neuropsicológica? ¿Qué involucra o conlleva los estudios de caso y los estudios de grupo en la investigación neuropsicológica? Y nuestra opinión grupal sobre la utilidad de la evaluación neuropsicológica a partir de los videos mostrados en la sesión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de instrumentos de medición en el contexto de una evaluación neuropsicológica? Nos referimos a los recursos o pruebas de evaluación que se aplican para conocer el estado cognitivo o el grado de afectación funcional de un sujeto que ha sufrido algún daño cerebral. Instrumentos de medición que se pueden diferir en tres grupos: escalas breves o pruebas de rastreo cognitivo, las cuales consisten en tests que se caracterizan por ser breves y por su practicidad. Las preguntas conciernen a un área cognitiva determinada que es la relacionada con las funciones que se desean evaluar. Los resultados de estas escalas breves permiten conocer o determinar si un paciente requiere o no de una evaluación neuropsicológica a más profundidad. También están las baterías neuropsicológicas generales. Una batería de pruebas es un conjunto de instrumentos o recursos psicométricos o proyectivos que se utilizan para evaluar el funcionamiento de un determinado proceso mental, llámese cognitivo, emocional o de personalidad, por ejemplo, y detectar si existe un daño o lesión relacionada al comportamiento o los procesos cognitivos. También están los tests específicos, cuáles son útiles para evaluar de forma detallada las funciones cognitivas y definir cuáles son las habilidades deterioradas y las que no han sido afectadas en el paciente. Estas pruebas o test específicos tienen la cualidad de poder ser adaptadas a la línea del proceso evolutivo de un paciente y también representan una validez práctica. Es decir, se evalúan habilidades que tengan una utilidad en las actividades diarias del paciente, como la memoria, las praxias, la coordinación manual, la velocidad de la manipulación manual, lenguaje y comunicación, razonamiento y las funciones ejecutivas. ¿Cuál es el papel de una prueba psicométrica, en este caso en la evaluación neuropsicológica? El papel de las pruebas psicométricas es facilitar la medición y cuantificación de los procesos psicológicos y las capacidades cognitivas. Con las pruebas psicométricas contaremos siempre con dos tipos de puntajes, que son el directo, el cual es el que el paciente obtiene, y también contaremos con el puntaje estándar, que indica el número de desviaciones por encima de la media. ¿Cuál sería uno de los beneficios principales del uso de una prueba psicométrica en la evaluación neuropsicológica de una persona o estudio de caso? Un beneficio importante es que permite realizar la evaluación en un contexto familiar y cómodo para el paciente. Esto implica desde el espacio que se está ocupando para realizar la prueba, el material didáctico, el tipo de actividades que el paciente va a desarrollar y el tiempo requerido para la evaluación. También es un beneficio el bajo costo que una evaluación psicométrica representa frente a otro tipo de evaluaciones. Buenas tardes, compañeros. Profesora,
Mi nombre es María Eugenia Vázquez y el día de hoy les voy a presentar qué es lo que se entiende por confiabilidad y validez de un instrumento o prueba neuropsicológica. Nuestro equipo llegamos a la conclusión que confiabilidad es la repetición del instrumento aplicado por diferente evaluador, con resultado altamente homólogo en comparación con la primera aplicación del mismo instrumento al individuo, solo modificando preguntas equivalentes. Esto quiere decir que al test se modifican las preguntas sin perder la esencia de las mismas. En la validez es verificar que el instrumento mida lo que tiene que medir. Nosotros consideramos 4 principales tipos de validez, que es de constructo, de contenido, de criterio y aparente. Aunque la validez aparente no se considera un verdadero tipo de validez, ya que solo evalúa aparentemente lo que deseamos evaluar, vaya la redundancia. En el de constructo, los resultados deben arrojar un significado concreto con el constructo o elemento que de nuestro interés, el que deseamos evaluar. El de contenido, debe de haber una relación entre los ítems y el constructo o elementos que deseamos evaluar. No podemos evaluar en este caso procesos cognitivos del habla y nos va a arrojar resultados de, no sé, o de memoria, o tenemos ítems considerando ese constructo. El de criterio es el grado en que un test correlaciona variables externas con un criterio concreto o la correlación de puntajes. También debemos comentar que estos tipos de validez pueden integrarse al instrumento o prueba neuropsicológica, no solo una, sino varias. Como siguiente punto vamos a tratar a grandes rasgos lo que significa estandarizar y normalizar una prueba psicométrica. Primero que nada debemos aclarar que para pasar a estas fases de estandarización y normalización debemos fundamentar nuestro test o nuestro instrumento utilizando investigaciones previas. Para pasar a la fase de estandarización debemos seleccionar los elementos o el material que vamos a ocupar, desde un lápiz hasta un dibujo, de qué color, de qué forma, cómo lo vamos a aplicar va en las instrucciones, en la construcción de las instrucciones. Estos elementos te va a decir en qué momento lo debes aplicar, cómo lo debes aplicar, lo que es la postura, la luz, qué palabras puedes utilizar para controlar las variables. Después viene el planteamiento del sistema de calificación explícita. Debemos recordar que para estandarizar, para controlar la fase de estandarización, deben de poder cualquier persona aplicar la prueba. Después pasamos a la normalización. En la normalización debemos de obtener la ejecución normal, un punto para comparar. Entonces debemos de tener lo que son los tests aplicados o las respuestas de muchas personas que son normales o los consideramos normales dentro de nuestro constructo que estamos evaluando, o sea, sin ninguna lesión, para que sobre ese margen de error o margen de normalidad, podamos comparar a las personas que tienen las lesiones. Igual debemos de identificar lo que son las variables para que esta prueba no se modifique. También las variables que pueden afectarla en la ejecución en un nivel cuantitativo. Ahora abordaremos lo que implica la sensibilidad y la especificidad de una prueba neuropsicológica. En la especificidad se refiere a qué tanto dentro de nuestro instrumento o de nuestra prueba o de nuestros resultados refleja la habilidad en particular que queremos medir con nuestro instrumento. La probabilidad de identificar, por ejemplo, correctamente a una persona sana. En la sensibilidad es un instrumento que detecta cambios o anormalidades, por ejemplo, la capacidad de clasificar adecuadamente a un individuo enfermo. Ahora los dejo con mi compañera Andrea. ¿Qué involucro conllevan los estudios de caso? Tenemos primeramente los test psicológicos, también tenemos las tareas de tiempo de reacción que nos ayudan a tener más precisión, tenemos también técnicas de neuroimagen, que son las MRI,
que son las imágenes por resonancia magnética. Tenemos también las tomografías axiales computarizadas y de resolución temporal tenemos la electroencefalografía y la magnetoencefalografía, perdón. Y bueno, ¿y qué involucran los estudios de grupo? Estos estudios de grupo son llevados a cabo a varios elementos, pudieran ser humanos, vegetales, animales, utensilios, plantas, pero deben de ser de manera homogénea. Tenemos la recolección de datos y análisis de la conducta, que bueno, la recolección de datos se hace igual como en cualquier otro estudio de casos únicos. A partir de los videos que has revisado, ¿cuál dirías que es la utilidad de la evaluación neuropsicológica? La evaluación neuropsicológica tiene el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Nos ayuda a conocer las alteraciones neurológicas y conductuales del paciente. Ya haya sido que haya tenido algún tipo de daño cerebral, por ejemplo, que tenga alteraciones en la memoria, en atención, percepción, razonamiento, lenguaje, comunicación. Y yo lo veo así, la evaluación neuropsicológica es el camino que te lleva al saber que tiene el paciente.